Registro de comprobantes de ingreso. Es recomendable presionar la tecla Tab o tabulador, para confirmar el ingreso del dato y pasar al siguiente cuadro. La tecla tabulador está situado a la izquierda de la letra Q, en el teclado. Para el ejemplo práctico, registre un comprobante de ingreso de la siguiente transacción. Cobro en efectivo 500 bolivianos, de la consultora Ajuste, por el cual se entrega la factura número 650. Para registrar un comprobante de ingreso, haga clic en el menú Contabilidad, elija Comprobantes en el menú desplegable y, a continuación, haga clic en Registro de comprobantes. En la pantalla Registro de comprobantes, en Documento contable haga clic en la pestaña, y seleccione un elemento de la lista, en este caso, seleccione, Ingreso y, a continuación presione la tecla Tab, para confirmar el ingreso del dato. En el cuadro Fecha, escriba la fecha del comprobante con el formato día, mes, año, el año con 4 dígitos. Por ejemplo 25 de octubre de 2008 y, a continuación, presione la tecla Tab, para confirmar el ingreso del dato. En el cuadro Tipo Cambio, escriba el tipo de cambio, de la fecha del comprobante. Si existe el tipo de cambio de la fecha, almacenado en el sistema mostrará este dato. El tipo de cambio puede ser modificado si no corresponde a la fecha o si desea registrar con un tipo de cambio diferente a la fecha. Por ejemplo escriba 7.0 y, a continuación, presione la tecla Tab, para confirmar el ingreso del dato. En la lista moneda, haga clic en la pestaña, y seleccione un elemento de la lista, en este caso, seleccione, boliviano y, a continuación presione la tecla Tab, para confirmar el ingreso del dato. La moneda indica el importe del registro de la transacción. El sistema, al ser un sistema bimonetario, si registra en bolivianos convertirá en dólares de acuerdo al tipo de cambio. Y si registra en dólares convertirá en bolivianos de acuerdo al tipo de cambio. La moneda no tiene nada que ver con la cuenta y el tipo de moneda que tiene esta cuenta, en el catálogo de cuentas. En la lista Fuente de financiamiento, haga clic en la pestaña, y seleccione un elemento de la lista, en este caso, seleccione, Fondos propios y, a continuación presione la tecla Tab, para confirmar el ingreso del dato. En el cuadro Recibido de, escriba el nombre del que se está recibiendo el ingreso. Si no existe puede dejar en blanco. Por ejemplo escriba Consultora Ajuste y, a continuación, presione la tecla Tab, para confirmar el ingreso del dato. El cuadro Número comprobante, es un cuadro no editable, muestra una secuencia automática por cada uno de los movimientos de acuerdo al mes y el tipo de comprobante. En el cuadro Glosa, escriba la glosa general. La glosa es la descripción resumen del comprobante. Este campo es alfanumérico, letras y números, de longitud 150 caracteres. Los primeros 75 caracteres son copiados a la referencia. La referencia es una pequeña glosa que va al mayor de cada cuenta. Por ejemplo escriba ingresos por concepto de servicios prestados 500 bolivianos con factura número 650, y a continuación, presione la tecla Tab, para confirmar el ingreso del dato. En un comprobante por la partida doble debe existir por lo menos 2 cuentas contables, un cargo y un abono. Código de la cuenta cargo o debe. Para registrar una cuenta, en la columna Código cuenta, escriba el código de la cuenta. Si no conoce el código de la cuenta contable, para obtener el código y nombre de la cuenta haga clic en Buscar cuenta o presione la tecla función F2. Es importante aclarar que, las cuentas de activo tienen el primer dígito el número 1. Las cuentas de pasivo tienen el primer dígito el número 2. Las cuentas de patrimonio tienen el primer dígito el número 3. Las cuentas de ingreso tienen el primer dígito el número 4. Y las cuentas de egreso tienen el primer dígito el número 5. Una forma de buscar el código de la cuenta es, en la pantalla Plan de cuentas, en código escriba el número 1, y se filtra el grupo activo. Si escribe el número 2, se filtra el grupo pasivo. Si escribe el número 3, se filtra el grupo patrimonio.
Si escribe el número 4, se filtra el grupo ingreso. Y si escribe el número 5, se filtra el grupo gastos. La otra forma de buscar el código de la cuenta es: en la pantalla Plan de cuentas, el nombre cuenta, coloque el cursor y escriba caja. En el plan de cuentas es filtrada todas las cuentas que contiene la palabra caja y, a continuación, haga doble clic en el código de la cuenta Caja Moneda Nacional. Si no existe la cuenta buscada, deberá adicionar en editar plan de cuentas. En las columnas código y el nombre cuenta, se muestran los datos seleccionados. La columna referencia muestra los primeros 75 caracteres de la glosa general del comprobante. La referencia es una pequeña glosa que va al mayor de cada cuenta. Si la referencia no es correcta para la cuenta, entonces puede cambiar. Si el tipo de moneda fue seleccionado en bolivianos, en la columna de bolivianos, escriba el importe del cargo o débito de la transacción. Por ejemplo, escriba 500 y, a continuación, presione la tecla Tab para confirmar el ingreso del dato y pasar a la siguiente columna. Para insertar una línea, presione la tecla cursor bajo. Código de la cuenta, abono haber. Para registrar una cuenta, en la columna código cuenta, escriba el código de la cuenta. Si no conoce el código de la cuenta contable, para obtener el código y nombre de la cuenta, haga clic en buscar cuenta o presione la tecla función F2. En la pantalla Plan de cuentas, el nombre cuenta, coloque el cursor y escriba ventas. En el plan de cuentas es filtrada todas las cuentas que contiene la palabra ventas y, a continuación, haga doble clic en el código de la cuenta ventas y barra o servicios. Si no existe la cuenta buscada, deberá adicionar en editar plan de cuentas. En las columnas código y el nombre cuenta, se muestran los datos seleccionados. La columna referencia muestra los primeros 75 caracteres de la glosa general del comprobante. Pero a partir de una segunda fila la referencia es copiada de una fila anterior. Si la referencia no es correcta para la cuenta, entonces puede cambiar. Presione la tecla Tab hasta la columna Haber bolivianos. En la columna Haber bolivianos, escriba el importe del abono o crédito de la transacción. Por ejemplo, escriba 500 para el cuadre del asiento y, a continuación, presione la tecla Tab para confirmar el ingreso del dato y pasar a la siguiente columna. Las columnas debe dólares y haber dólares son columnas no editables, muestran el equivalente en dólares del importe en bolivianos al tipo de cambio registrado. Al ser un comprobante de ingreso, para registrar los datos de la factura se tiene la columna IVA. La columna IVA permite registrar los datos de una factura, factura de compras o factura de ventas, en este caso, factura de ventas. Para registrar la factura, haga clic en la casilla de verificación de la columna IVA. En la ventana del libro de compras y ventas IVA, haga clic en el botón Sí. En la pantalla Libro de ventas Captura de facturas, en la lista sucursal, haga clic en la pestaña, y seleccione un elemento de la lista, tiene que ser la sucursal a la cual pertenece la factura, en este caso seleccione, Oficina Central y, a continuación presione la tecla Tab, para confirmar el ingreso del dato. En el cuadro Fecha de la factura, escriba la fecha de la factura, puede ser distinto a la fecha del comprobante, o la misma fecha del comprobante y, a continuación, presione la tecla Tab, para confirmar el ingreso del dato. En el cuadro NID del cliente, escriba el NID del cliente, por ejemplo 10, 11, 12, 90, 23 y, a continuación, presione la tecla Tab, para confirmar el ingreso del dato y pasar al siguiente cuadro. El dato código de control, depende del tipo de factura. Si es factura manual será 0 y si es facturación computarizada debe registrar el código de control. Si la factura fuera manual debe registrar 0 en código de control, en el menú Contabilidad, Libros y Dosificación de facturas. Si la factura fuera computarizada, debe dejar en blanco en la columna Código de control, en el menú Contabilidad, Libros y Dosificación de facturas. Además debe activar la casilla de verificación factura de ventas con código de control, en códigos fijos en la ficha Otros 2.
El cuadro código de control puede ser un campo no editable o editable, depende del tipo de factura. En el cuadro número de la factura, escriba el número de la factura, por ejemplo 650 número de la factura registrado en la glosa del comprobante y, a continuación, presione la tecla Tab, para confirmar el ingreso del dato. El cuadro número de autorización, es un cuadro no editable. Este dato debe ser registrado en la dosificación de facturas, en el menú Contabilidad, Libros y Dosificación de facturas. En el cuadro Nombre del cliente, escriba el nombre del cliente, por ejemplo Consultor Ajuste y, a continuación, presione la tecla Tab, para confirmar el ingreso del dato. En el cuadro Importe de la factura, escriba el importe en bolivianos. Por ejemplo 500 bolivianos. Debe ser el importe registrado en el asiento y, a continuación, presione la tecla Tab, para confirmar el ingreso del dato. En el cuadro Importe dice, este campo no es aplicable en este caso, presione la tecla Tab, para pasar al siguiente cuadro. En el cuadro Importe exento, este campo no es aplicable en este caso, presione la tecla Tab, para pasar al siguiente cuadro. En el cuadro Importe neto, es un cuadro no editable. Este dato es la diferencia del importe de la factura menos el importe ICE y el importe exento. En el cuadro Débito fiscal, es un cuadro no editable. Este dato es el porcentaje del impuesto al valor agregado IVA ejemplo 13% sobre el importe neto. Cuando termine de registrar todos los datos de la factura, haga clic en Aceptar. El sistema ha generado la cuenta impuesto a las transacciones del grupo gasto, calculando el porcentaje definido en asignación de porcentajes a cuentas fijas. También el sistema ha generado la cuenta impuesto IVA débito fiscal, del grupo pasivo, calculando el porcentaje definido en asignación de porcentajes a cuentas fijas. Y por último el sistema ha generado la cuenta impuesto a las transacciones por pagar, del grupo pasivo, calculando el porcentaje definido en asignación de porcentajes a cuentas fijas. En la parte inferior tenemos los botones de comandos. Elegir impresora, guardar y salir. El botón Elegir impresora, permite seleccionar la impresora para la impresión. El botón Guardar imprimir, permite grabar el comprobante e imprimir. El botón Guardar, permite grabar el comprobante. El botón Cancelar, permite cancelar el registro del comprobante. Una vez registrado los datos del comprobante, cuadrado los importes del debe y haber, haga clic en Guardar.